Y bueno, regresamos a la potente explosión ocurrida en Beirut, que también causa el tema que pueda revisarse. ¿Por qué nos llama tanto la atención también en nuestro país? Desde ángulos históricos. Porque la comunidad libanesa, particularmente la comunidad sirio-libanesa, es una de las más importantes que también están establecidas aquí en México y que tienen una larga historia en nuestro país, y no nada más una larga historia social o una larga historia de migración, una historia importantísima a nivel económico, lo que ha representado el apoyo, el trabajo y lo que ha generado de empleos. Por ejemplo, la comunidad libanesa en nuestro país hace que uno de los capítulos más fundamentales de su historia se centre en una de las primeras grandes migraciones de libaneses o sirio-libaneses a territorio nacional. ¿Quién mejor para describir este capítulo de nuestra historia que Isabel Revuelta? Te saludo con mucho gusto, Isabel, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muchísimas gracias. Yo también, me da mucho gusto estar aquí con ustedes desde mañana, justamente para hablar por qué nos cimbró tanto, digo, evidentemente la tragedia. Sin embargo, el arraigo que tiene la comunidad libanesa en México hace que ya podamos hablar de mexicanos libaneses. México ha tenido una tradición a lo largo de la historia de ser un país que acoge a los inmigrantes. Y en el caso de la población sirio-libanesa es una historia entrañable. A mediados del siglo XIX, el Imperio Otomano, que estaba conformado incluso por Siria y por el Monte Líbano, tiene una gran población que se va al mundo, inmigrantes, porque la religión musulmana era la predominante. Los cristianos, los católicos sirio-libaneses abandonan el país y se van a distintas partes del mundo. México es una de ellas. De ese millón de personas que se van, 20,000 llegan a México, digamos, a mediados del siglo XIX. Hay un evento muy importante en la historia del centenario, ya en 1910, ese reloj otomano que se encuentra en las calles de Capuchinas y de Bolívar, frente al Colegio de Niñas, es un regalo que todavía el Imperio otomano hace a México en este centenario de Don Porfirio. Pero ¿cómo fue esa inmigración y cómo se fue filtrando y cómo se fue haciendo un libanés mexicano? Porque un libanés es muy mexicano, y esa es la parte cultural y esa es la parte maravillosa de esta fusión de estas dos culturas. Llegan y innovando con esos ancestros fenicios que se van al mar y que ponen el comercio en el mundo conocido desde la época de los fenicios. Eso hacen en México. Llegan a vender en forma de abonos, y eso es muy innovador. Y además se empareja con la manera de vender de ambulantaje que tenía el México prehispánico y en la época virreinal y en la época del México independiente. Se juntan estas dos partes, y en el centro histórico de la Ciudad de México, pero también en Veracruz, pero también en Puebla, empiezan a vender en abonos. Y esta actividad mercantil es un dinamo que después genera un proceso industrial y un proceso empresarial que dura hasta nuestros días. Pero de forma cultural, lo que hicieron estos inmigrantes fue que la primera generación que nace en México van a las escuelas oficiales, se aprende el español, porque además hay un dicho maravilloso que dice que no se necesita ningún idioma para vender, el comercio es el idioma. Entonces, lo básico era aprender, ellos no lo necesitaron en la primera generación, pero a sus hijos los meten a estudiar a escuelas oficiales. Eso hace que no haya una escuela de árabe, y eso hace que la población inmediatamente empieza a fundirse y la cultura empieza a fundirse con la mexicana. La gastronomía, Mónica, el taco al pastor, claro, es una guarda, ¿no? Claro, claro. Y entonces se da el sincretismo cultural, y tenemos una comunidad arraigada hoy por hoy, que te digo, son mexicanos libaneses, religiosamente, ¿quién no conoce a San Charbel? Bueno, son una... Sí. Oye, milagrosísimo, además, hay que decirlo. Por supuesto, que están en la iglesia de Porto Coelho y en el centro histórico. Sí. Ahora, a mí me parece importante señalar que a pesar de que ellos no han perdido su cultura y todos estos rasgos
artísticos incluso y los rasgos de su comida, porque sí hay una parte que reproducen entre ellos mismos, los matrimonios son entre ellos mismos, pero han sabido abrirse a la cultura mexicana y es por eso que incluso tuvimos un presidente de ascendencia libanesa, que fue el turco Calles, el libanés claro, Calles, el claro. Plutarco Elías Calles. Y hay un dicho que dijo el presidente Adolfo López Mateos: quien no tenga un amigo libanés, que se lo busque. Así es. Muchísimas gracias, Isabel, como siempre, muy interesante. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias, Mónica, y sigamos hablando de historia. Gracias. Así es. Gracias, Isabel Revuelta.